Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Muy buenos días. Continuando con nuestro estudio sobre el libro de Josué, la reflexión de hoy se titula Vivir por fe. Está basada en Josué 6:1 al 6. El versículo 5 nos dice: Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. El pueblo de Israel está dando los primeros pasos en la tierra prometida. Guiados por el arca del pacto, pasaron en tierra seca el río Jordán. Ahora, allí frente a ellos se encuentra el primer reto, el primer gran desafío, la ciudad de Jericó. Una ciudad con una muralla alrededor, pero no una simple muralla, sino que de acuerdo con las excavaciones es muy probable que esa muralla tuviera de 9 a 15 metros de ancho. Es ahora el momento de pasar de la teoría a la práctica. Es ahora el momento de comenzar a confiar en Dios y a ejercitar la fe. Ellos saben que esta tierra es una tierra que produce leche y miel. Saben también que como estos retos habrán muchos. Pero ellos saben que es una tierra de bendición. Y al igual nosotros vemos nuestras vidas y nos damos cuenta que hay una infinidad de situaciones difíciles, retos, dificultades. No sabemos qué traerá el mañana, y qué bueno que así es la cosa, que solo Dios lo sabe, porque al igual que los israelitas en aquel momento, lo único que podemos hacer es poner nuestras vidas en las manos de Dios, para que sea Él quien dirija y cuide cada paso que damos. Josué busca la dirección de Dios, quien le da instrucciones específicas de lo que tiene que hacer. Aquí se nos muestra cómo en verdad es vivir por fe. Y es aquí en este capítulo 6 donde se nos dan las reglas para vivir por fe. La primera nos dice: necesitamos encontrar la voluntad y la palabra de Dios para cada situación. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios tenía un plan. Quizás fue una sorpresa para Josué las instrucciones que Dios le dio, pero eso es lo que Dios quería que el pueblo hiciera, y Dios haría el resto. Ustedes, les dijo, le darán vuelta a la ciudad en silencio, y cuando les diga que griten, gritarán. Los muros se caerán y ustedes avanzarán en línea recta. Sigan las indicaciones y tomen la ciudad. Ese era el plan de Dios. ¿Ridículo? Quizás, pero el plan de Dios es el plan de Dios. Hoy en nuestros días hay Jericós en muchas de nuestras vidas. Y muchas veces escuchamos a todos los demás excepto a Dios. Si queremos que las murallas de nuestros problemas se vengan abajo, busquemos la dirección de Dios, expongamos delante de Él nuestra necesidad y luego escuchemos lo que Él quiere decirnos. Los obstáculos son oportunidades para que el poder de Dios se manifieste, pero al igual que el pueblo de Israel, tenemos que guardar silencio y escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, necesitamos obedecer a Dios. Esta segunda regla es sencilla y es obvia. El pueblo de Israel tenía que obrar de acuerdo con la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Todo lo que Dios pedía era obediencia. Todo lo que Dios pide de nosotros es obediencia y obediencia total. Me imagino que hubo duda de parte de ellos cuando escucharon las órdenes que les daba Josué de cómo iban a conquistar a Jericó. Pero esas fueron las órdenes de Dios y tenían que obedecerlas. Y así es con nosotros. Si obedecemos, conquistaremos nuestros Jericós.
Juan 2:17 nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La persona que hace lo que Dios le ordena vive una vida constante y permanente, porque además su vida es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, para vivir por fe, necesitamos dar gracias a Dios por adelantado. Ellos tenían que descansar en la palabra de Dios, tenían que considerar que ya todo estaba hecho, tenían que gritar con fe para que cayera la ciudad, tenían que dar gloria a Dios por anticipado, agradecerle por lo que Él iba a hacer aún antes de que sucediera. Lo mismo es válido el día de hoy para nosotros. Sí, quizás hay algo grande frente a nosotros que nos parece un inmenso Jericó. Busquemos el rostro de Dios y escuchemos cuál es su palabra y su voluntad para esa situación específica. Hagamos silencio ante su presencia y oigamos su voz. Luego obedezcamos completamente lo que Él nos dice, aunque quizás nos parezca ridículo o imposible. Obedezcámosle a Dios, obedezcámosle y démosle gracias por adelantado y dejemos que Él lleve a cabo su obra. Para vivir por fe y ser victoriosos, necesitamos entonces escuchar a Dios, obedecer a Dios y darle gracias por adelantado. Y Él actuará con poder y derribará las murallas. Dios le bendiga.